El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Aleluya. Bueno es el Señor. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a leer. Amén, hermano. Vamos a leer de los versículos 41 hasta el 45. Y dice la palabra del Señor: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Gracias, Padre, en esta hora por tu hermosa palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, nos encomendamos en tus manos para poder ser esos voceros, Señor, esos voceros tuyos, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Los versículos que acabamos de leer están haciendo referencia a una costumbre que tenía no solamente la familia de Jesús, sino que también todo el pueblo judío en general, y era el recordatorio y la celebración de la Pascua. Dice la palabra que ellos tenían por costumbre, que sus padres acostumbraban ir a Jerusalén. No hay nada más peligroso, mis amados hermanos, que acostumbrarnos a las cosas de Dios, que acostumbrarnos a la presencia de Dios, a no hacer las cosas por revelación, sino que por costumbre. La señal que usted está haciendo las cosas por costumbre es cuando no hay revelación por lo que usted está haciendo aquello. Usted va por costumbre a la iglesia. Usted va por costumbre a desempeñar el privilegio que se le ha dado en una congregación. Incluso usted entra a su aposento a orar por costumbre. Usted lee la Biblia por costumbre. Pero cuando no es por costumbre, es una revelación que hay en la vida del creyente. Yo voy a la casa de Dios no por una costumbre, sino porque yo sé que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque yo voy a la casa del Señor, ¿por qué? Porque yo sé que Él a los que ama los atrae a sus atrios. Yo voy por revelación a la casa de Dios. Estoy sirviendo en un ministerio, estoy sirviendo al Señor, no por costumbre, estoy sirviendo por revelación. Porque dice la palabra del Señor que hay promesas específicas y promesas especiales para sus siervos. Amén. También dice la palabra del Señor que hemos sido creados por Él y para Él. Amén. Entonces, al yo servir en un ministerio, en una iglesia, estoy desarrollando el propósito de mi vida. Cuando yo no sirvo en la casa de Dios, o cuando yo en general no le sirvo a Dios, no estoy desarrollando el propósito con el cual usted ha sido puesto en esta tierra. Amén. Hemos sido también puestos en esta tierra para manifestar la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la misma creación gime. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, muchas veces estamos haciendo las cosas, pero por costumbre. Y en esta tarde yo estoy aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, para decirte
que se despoje usted de toda costumbre y empiece a hacer las cosas por revelación. Cada vez que yo entro al aposento a orar, no lo hago por costumbre, lo hago por revelación. Porque he entendido que he sido creada para tener una relación personal con mi Padre. Dice allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, muchas veces entramos a orar simplemente por una costumbre. Vamos a la iglesia por una costumbre. Estamos sirviendo en un ministerio por costumbre. Pero yo estoy aquí para decirte que eso no suceda con usted ni conmigo. Que usted lo esté haciendo por revelación. Dice la palabra ya en el libro de Job: si me oyeres y me sirvieres, terminarán sus años en dicha y en paz. O sea, hay promesas al servir a Dios. Muchas veces podemos agarrar un micrófono y predicar porque ya estamos acostumbrados. No, tiene que ser por revelación todo lo que hacemos en cuanto al reino. Y dice la palabra del Señor que ellos iban por costumbre a Jerusalén, porque había una costumbre que cumplir. Pero qué bonito es cuando hay por revelación. Porque cuando usted se mueve por revelación, usted tiene una comunión con Dios a tiempo y fuera de tiempo. Hay gente que son bien cerradas en esto. No, yo tengo la costumbre de ir a la iglesia solamente los domingos, pero usted ha sido llamado para tener una relación con el Señor de lunes a domingo, todos los días de la semana. La costumbre muchas veces mata las relaciones aún entre nosotros mismos. Cuando un matrimonio cae en la costumbre, se pierde el amor, se pierde la pasión, se pierde aquello que usted al ver a la persona amada, usted suspiraba, ya usted lo ve como una cosa normal. Entonces muchas veces puede pasar eso con las cosas del Señor. Vemos el privilegio normal, ya no lo atesoramos. Vemos el estar en la casa de Dios normal, ya no nos sentimos privilegiados al estar ahí. Servimos al Señor de una forma normal, incluso de mala gana, ya no lo vemos como un privilegio que Dios nos ha entregado. Entonces dice la palabra que ellos, como por costumbre, iban a Jerusalén con toda la demás gente. Amén. Y dice que iban a celebrar la Pascua. La Pascua era la fiesta donde el pueblo de Israel recordaba la salida de la esclavitud de Egipto. Recordaban las maravillas como Dios los había librado. Muchas veces esa puede ser la vida del creyente. Dios nos saca de un mundo de perdición. Dios nos saca de un mundo turbulento. Dios nos saca de cosas terribles y hace cosas poderosas a favor nuestro. Pero la costumbre empieza a que usted olvide aquel agradecimiento que al principio usted sentía. Me imagino que mucha de esta gente quizás iban a Jerusalén aún sin saber por qué es que estaban yendo. Quizás muchos decían, bueno, vamos para Jerusalén porque vamos a ir a celebrar la Pascua, pero quizás no sabían en realidad lo que había simbolizado la Pascua. Lo que simbolizaba la Pascua es que había habido un hasta aquí a la esclavitud, había habido un hasta aquí a que les laceraran sus espaldas con los látigos, había habido un hasta aquí de que Faraón y los egipcios se enseñorearan de ellos, del pueblo de Israel. Entonces muchas veces podemos olvidar esa gratitud de donde Dios nos sacó.
Y podemos empezar a servir o a caminar simplemente por costumbre y ya no por revelación. Pero yo quiero en esta hora despertarla, mi amada hermana, para que usted empiece a caminar no por costumbre, sino por revelación. A veces decimos, oh, yo voy a la iglesia, bueno, porque no tengo a dónde ir, porque mi mamá me lleva, mi papá, o por acompañar a fulano, a fulana. No, Dios quiere que caminemos y que le sirvamos y que estemos cerca de él, no por costumbre, sino por una revelación de lo que simboliza tener al Dios vivo en nuestra vida. La Pascua era algo poderoso que ellos habían experimentado. Había sido el fin de la esclavitud. Cuando ellos terminaron con aquella esclavitud, la Pascua para usted y para mí es Jesucristo. El día que Cristo llegó a nuestra vida y nos sacó de aquella vida de pecado y nos sacó de aquel mundo en el que andábamos quizás golpeándonos y que terminó la esclavitud y las maldiciones activas en nuestra vida. Él las cortó. Esa es la Pascua para nosotros. Y al principio somos agradecidos. Amén. Al principio lloramos y nos maravillamos y nos derramamos delante de Dios porque hay un agradecimiento. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Empezamos a ver la luz de Cristo como algo normal y empezamos a caminar por costumbre y no por revelación. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice ahí en el capítulo 42, 43, y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. A veces vamos caminando, estamos en el evangelio, pero hemos perdido la presencia de Dios. Hemos perdido el primer amor. Podemos estar haciendo lo correcto, pero nuevamente te lo repito, lo estamos haciendo por costumbre y no por revelación. Cuando yo me reúno, lo hago por revelación, no por costumbre. Cuando yo lo llamo a reunión aquí los martes y jueves, no lo hago por costumbre, lo hago por revelación. Podemos estar haciendo lo bueno. José y María venían de Jerusalén, venían de celebrar la fiesta que se les ordenaba a los judíos celebrarla, un memorial que habían salido de Egipto. Ellos estaban haciendo lo correcto, sin embargo, habían perdido a Jesús. Ya Jesús no iba con ellos. Dice la palabra del Señor allá en Jueces 16:20. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Jueces 16:20. Y yo quiero que en esta tarde eso no pase en su vida ni en la mía. Dice Jueces 16:20. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Qué tremendo que Dios se aparte de tu vida y tú no te des ni cuenta. Que Dios salga del ministerio y yo no me dé ni cuenta. Que ya no esté caminando con el Señor. Que ya perdí de vista al Señor. Dice allá en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, exhortando a la iglesia de Éfeso que han perdido el primer amor. Dice que ellos iban de regreso
de Jerusalén, pero ya Jesús no iba con ellos. Usted y yo tenemos que desarrollar una relación tan íntima con el Señor que tan pronto usted sienta al Señor contristado o al Señor enojado, usted inmediatamente lo pueda percibir. Pero muchas veces en este caminar, el Señor te habla una vez, te habla otra vez, te dice ya no hagas esto, mira, para de hacer esto, ya no hables estas cosas. Y pasamos por alto la voz de Dios, que llega un momento que ya el Señor guarda silencio, que ya el Señor ya no está en el ministerio. Hay iglesias donde el Espíritu quiere moverse. El Espíritu quiere bautizar gente. El Espíritu quiere tocar gente. El Espíritu quiere moverse en esas iglesias. Pero como el hombre tiene el control y no permite que las manifestaciones del Espíritu se den silenciosamente, el Señor sale de esos ministerios. Y qué tremendo perder la presencia del Señor. Me imagino que ellos no lo veían, ya no lo escuchaban a Jesús. Sin embargo, ahí dice en el 44, y suponiendo que iba en la caravana. Cuidado con estar caminando en las cosas del Señor, suponiendo que Él está conmigo y que no esté conmigo. Cuidado con estar suponiendo que le estoy agradando, pero en realidad quizás Él no está agradado conmigo. Dice que ellos lo perdieron. En el 43 dice, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Yo he venido en esta tarde para declararte que tú no vas a perder la presencia del Señor, que tú vas a ser una persona sensible. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando, pero muchas veces yo estoy hablando con una persona y de repente hablo cosas que van fuera del orden de Dios y el Espíritu Santo me redarguye y me dice, oiga, cállese, cierre sus labios. Pero que muchas veces nuestra obstinación, seguimos hablando, seguimos despedazando a aquella persona. Entonces llega un momento que el Espíritu ya no te habla, que el Espíritu ya no te dice silencio. ¿Por qué? Por la obstinación, por la costumbre. Usted hace y hace y hace y luego llega al cuarto de oración y vuelve a levantar sus manos y vuelve a entrar en la presencia de Dios, suponiendo que Él está ahí, pero Él ya no está allí. Si hay algo que debemos de cuidar, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él es el ser más sublime. Dice la palabra de Dios que el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre, porque reconozco que Él es carne. Muchas veces nos habla una, nos habla dos, nos habla tres y nos está avisando el Señor y nos está diciendo, no te comportes de esta manera, no hables esto, mira, guarda mi presencia, búscame en el secreto, y lo vamos haciendo a un lado cada vez y cada vez y cada vez y no escuchamos sus instrucciones. Dice que ahí María y José, ellos ya no lo veían, ellos ya no lo escuchaban. Muchas veces vamos caminando en el cristianismo, vamos caminando en el ministerio, hemos perdido la voz de Dios, ya no escuchamos la voz de Dios, ya no escuchamos las directrices del Señor, ya no sentimos su presencia, pero seguimos suponiendo que Él va con nosotros. Ahí es donde entiendo cuando Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Éxodo 33:14. El Señor le responde y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuidado, mis amados hermanos, con perder la presencia del amado.
con contristar la presencia del Espíritu Santo. Han habido veces que yo lo he contristado. Han habido veces que lo he hecho enojar y me he tenido que humillar nuevamente delante de él, pero a la vez he tenido que cambiar mi actitud. He tenido que obedecer a las instrucciones que él me da. Déjeme decirle que una persona rendida al Espíritu Santo ya no tiene voluntad propia, ya solo existe una voluntad y es la voluntad del Espíritu. Ya no es la voluntad mía. Dice que ellos suponían y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día. Yo me he fijado en este caminar, siervos, que usted está caminando en los caminos del Señor, ¿verdad? Y de repente usted empieza a hacer cosas que no le agradan al Señor. Entre más rápido usted se devuelva, entre más rápido usted se arrepienta, más fácil es la situación. Pero ellos, aunque no lo veían a Jesús, ellos siguieron caminando. Imagínese el regreso, porque dice ahí en el 45. Vamos a leer parte del 44. Suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle. Imagínese si ya hubiesen caminado 4 días. El regreso iba a ser más largo. Pero apenas llevaban un día. Si usted no siente la presencia de Dios, si usted ha parado de escuchar la voz de Dios, deténgase, no continúe. Moisés le dijo, prefiero quedarme aquí que irme sin tu presencia. Y acuérdese que Moisés estaba en un desierto. Y Dios les estaba presentando la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Pero Moisés dijo, prefiero quedarme en este desierto con la presencia de Dios que ir allá donde supuestamente está la bendición y Dios ya no está ahí. Muchas veces estamos clamándole a Dios, Señor, ábreme puertas, Señor, dame un trabajo. Y Dios nos entrega la bendición, Dios nos entrega la provisión, pero empezamos a alejarnos del Señor, empezamos a abandonar las cosas de Dios por aquello que Él mismo nos lo dio. Y decimos, estamos en bendición porque hoy gano más. No, mi amado hermano. La bendición verdadera es que tengamos a Cristo, la presencia de Dios con nosotros. Lo demás son añadiduras. El que tengas provisión, el que tengas salud, el que tengas liberalidad, esas son añadiduras, esas no son bendiciones, son añadiduras. El maestro lo dijo allá en Mateo 6:33. Él lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La verdadera bendición es que yo tenga al Señor en mi vida, es que el Señor reine en mi vida. La verdadera bendición es que yo sea parte del pueblo de Dios, es que Dios esté agradado conmigo. Esa es la verdadera bendición. Pero muchas veces la gente dice, oiga, qué tremenda bendición, mire qué gran casa la que compraste. Sí tienes la gran casa, pero ya Jesús ya se marchó. Entonces, cuidado con perder a Jesús de vista. Cuidado, mis amados hermanos. No te confundas. No te confundas. Dice que ellos, suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día. Y comenzaron a buscarle. Gracias a Dios no caminaron más. Solamente un día. Solamente 24 horas. El regreso iba a ser más fácil. Pero entre más usted se aleja del Señor, más le va a costar regresar. Y dice que empezaron a buscarle entre los familiares y conocidos.
Qué tremendo es buscar al Señor en el lugar equivocado. No, es que yo aquí en mi casa me quedo. Yo ya no necesito congregarme. Yo aquí en mi casa me quedo porque dice la palabra del Señor que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. No se equivoque, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde es el lugar donde llega mi bendición? Es en la casa del Señor. Qué peligroso es buscar al Señor en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Dice que empezaron a buscarle entre los familiares y los conocidos. Empezamos a preguntarle a la gente, óigame, ¿qué hago? Hermanita, ore por mí. Hermanita, ya no siento a Dios. Pastora Olga, interceda por mí. Ya no siento a Dios. Ahí lo está buscando en el lugar equivocado. Lo que usted tiene que hacer es meterse en su cuarto, humillarse delante de Dios y buscar la presencia de Dios. Y ahí va a venir la presencia de Dios sobre tu vida. Pastora Olga, Pastora Carolina, ayúdeme. Yo siento que he perdido la comunión con Dios. Mire, ayúdeme, pastora, ore por mí. Ahí lo está buscando en el lugar equivocado. El lugar correcto es en la intimidad. Mas tú cuando ores, dijo Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que esté en el secreto, y tu Padre que esté en el secreto, Él te verá y te recompensará en público. Óigame, muchas veces buscamos al Señor en el lugar equivocado. Sí, los pastores estamos muchas veces para levantar al caído. Estamos también para ayudarles a desarrollar un hábito. Estamos también para ayudar a aquel que se siente desanimado. Pero mi misión principal es enseñarle a usted a buscar usted la presencia de Dios. Que no dependa de mí, que usted dependa de Dios. Si hay algo que hizo la pandemia es mostrarle a cada quien qué tan grande era la relación con Dios que ellos tenían. ¿Por qué? Porque cuando ya no había iglesia donde ir, donde congregarse, empezaron a secarse muchos. Quiere decir que ellos vivían de la búsqueda y de la unción del hombre o la mujer de Dios que estaba al frente, pero no tenían una relación personal con el Señor. Usted tiene que desarrollar una relación personal con el Señor. Usted no tiene que depender de la búsqueda de otro. Usted tiene que tener su propia búsqueda. Usted tiene que tener su propia cisterna donde usted bebe agua. Venid a mí, dijo el Señor, y yo les daré de beber agua viva. Amén. Gloria a Dios. Dice que lo empezaron a buscar entre los conocidos y entre los familiares, mas Jesús no estaba ahí. Dice la palabra del Señor que cuando Elías se escondió de Jezabel, dice que el Señor le dijo, sal de la cueva que quiero hablar contigo. Y dice que pasó un tremendo viento y Jehová no estaba en el viento. Y dice que luego un tremendo terremoto, que se partieron las piedras y tampoco Jehová estaba ahí en ese terremoto. Pero de repente dice que vino un silbo apacible, y ahí estaba la voz de Dios. ¿Qué me quiere decir eso? Que Dios estaba tan cerca del profeta que no necesitaba gritarle, que no necesitaba hacer grandes ruidos. Cuando alguien está cerca de ti, no necesita gritarte, sino que con un murmullo tú le escuchas. Entonces el profeta estaba cerca del Señor, porque dice que en el murmullo apacible, ahí escuchó a Jehová. Gloria a Dios, que desarrollemos una relación y una intimidad directa con el Señor. Cuando yo supongo que Dios está conmigo, que Dios es el que me está hablando, cuando lo supongo y no tengo la seguridad,
yo me voy a sentir frustrado cuando vea los resultados que yo no esperaba. Mucha gente, suponiendo, se mueven en lo espiritual, pero tienes que asegurarte que sea el Señor el que te está hablando. Por eso es que hay tanta frustración y dice, pero yo no entiendo, si yo creo que Dios me dijo. Es diferente creer a estar seguro que Dios te dijo. Amén. Lo hermoso es que dice en el 45, al no hallarle, yo no sé de qué forma usted ha buscado a Dios y quizás no lo ha buscado, y déjeme decirle que muchas veces Dios se esconde. ¿Sabe por qué lo hace? Para desarrollar en usted y en mí una búsqueda profunda. Cuando usted para de buscar algo que usted andaba buscando es porque en realidad no le interesaba. El 45 dice, mis amados hermanos, al no hallarle, mire qué bonito es cuando recapacitamos en las cosas del Señor. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Volvieron a Jerusalén buscándole. El versículo que les dije allá en Apocalipsis 2:5, el Señor hablándole a la iglesia de Éfeso y les dice, yo sé tus obras, tu arduo trabajo, todo lo bueno que haces, pero una cosa tengo contra ti, les dice. Has dejado tu primer amor. Recuerda, le dice, oiga bien, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. En esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted quizás ha perdido la presencia del Señor, recuerde de qué forma es que usted la encontró la primera vez. Recuerde, vaya a su mente y recuerde. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando el Señor me tocó con esa unción poderosa y maravillosa. Yo recuerdo que trabajaba en una tienda grande acá, en unos supermercados. Y recuerdo que en ese entonces yo no aguantaba las ganas de salir del trabajo porque yo quería irme a meter a mi cuarto y orar y estar con Él. Entonces, cuando yo empiezo muchas veces a notar que me está costando orar, es cuando más tienes que orar. Cuando tú sientes que ya no le hayas el sentido ni el sabor a congregarte, es cuando más tienes que congregarte. Recuerda, le dice, y haz las cosas del principio. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó que cuando yo recién llegué a Cristo, me acuerdo que casi todos los fines de semana yo pasaba al frente a reconciliarme con el Señor, porque yo sentía que algo malo había hecho y decía yo, es que yo no quiero que esto que hay en mí se vaya a apagar. Y recuerdo que una vez me dijo un muchacho, mire, me dijo, deje de estar haciendo eso, que cada vez que el pastor llama para arrepentimiento o para reconciliación, usted toda la vida está pasando. Pero gracias al Señor había otro hombre sabio ahí presente y me dijo, ¿sabe qué? No pierda esa costumbre. No pierda esa costumbre de siempre estarle pidiendo perdón al Señor y humillándose delante de Él. No, me dijo, ay, deje que la gente la critique. Ve otra vez, va a reconciliar, pero usted está en paz con Dios, pero usted está caminando bien con el Señor. Entonces, mis amados hermanos, regresemos a las obras del principio. Yo no sé si a usted le pasó que usted no quería que el servicio se terminara
Y usted decía, ya se va a acabar. No, yo no quiero salir de este lugar. Me siento tan bien, me siento tan contenta. Y los servicios eran quizás de 3, 4 horas y usted estaba ahí y usted decía, yo quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque estabas en el primer amor. Pero ya cuando a usted se le hace pesado el evangelio, quiere decir que usted necesita regresar a las obras del principio. Necesita volver alimentar el primer amor. Cuando usted ya no sienta orar, ahí es cuando más tienes que orar. Cuando ya no sientas que necesitas congregarte, ahí es cuando más necesitas empezar a congregarte. Cuando ya ofendes a alguien y ya la conciencia ya no te remuerde, ya tú sigues caminando años y años en el evangelio ofendiendo gente y no necesitas pedir perdón. Es cuando ahí necesitas humillarte y decirle al Padre, Padre, mi corazón se ha cauterizado. Necesito volver a ti. Dice que José y María regresaron a Jerusalén y me imagino que regresaron por el mismo camino por donde se habían alejado. Y así muchas veces sucede en nuestro caminar cristiano. Nos vamos alejando poco a poco de Jesús. Nos vamos alejando poco a poco de su presencia. Ya nosotros ofendemos gente, ya no nos sentimos mal, ya para nosotros es normal. Es ahí cuando necesitamos venir delante de Jesús y decirle, Señor, vuélveme al primer amor. Vuélveme al primer amor. Al principio disponíamos nuestro tiempo, disponíamos nuestra fuerza, disponíamos nuestros dones, pero llega un momento que la costumbre ya te cauteriza y tú dices, no, yo antes ponía todo a la disposición del Señor, pero ya no. Es ahí cuando necesitas regresarte nuevamente a cómo iniciaste. Hay una alabanza muy hermosa que yo trato de cantarla casi todos los días. Se llama Si acaso se me olvida. Y el cantante dice, si acaso se me olvida el lugar de nuestro encuentro, vuélveme a la cruz. Regrésame, Señor, a aquel lugar de donde yo me despegué de ti, de donde yo te perdí de vista. Tuvo que haber un punto donde María y José ya no vieron a Jesús. Ahí era de parar, ahí era de detenerse, pero dice que continuaron caminando un día. Gracias a Dios que no habían caminado 4 o 5 porque el regreso iba a ser más largo. Así que si usted ha sentido identificado con esta palabra, deténgase en el nombre poderoso de Jesús. Y esta noche dígale, regrésame, Señor. Regrésame a ese lugar de encuentro. Regrésame, amado.